filtrar la palabra de Dios, ¿no? Sí, estamos haciendo nuestro estudio del libro de primera carta de Pablo a los Corintios y ya, mira, hemos avanzado ya 11 capítulos y el Señor nos está hablando a través de esta carta y decía la semana pasada, si bien es cierto, no es un libro teológico que de pronto está ordenado por temas, sino es una carta, ¿no? No sé si alguna vez, ya hoy últimamente ya solamente es WhatsApp, ¿no? Pero los que todavía somos de la década de los 90, bueno, yo era un niñito, pero era de los 90, ya, todavía yo me acuerdo, ¿no? Cuando de pronto algún familiar iba a viajar aquí a Lima y decía, escríbele una carta a tu abuela o a tu tía, ¿no? Y yo escribía ahí, les pedía mi juguete de Navidad, una ropa de Benji Pride, no sé si alguno se acuerda de Supercampeones, esas épocas, ¿no? Nunca me llegó, pero lo escribía, ¿no? Entonces, esa es una carta, ¿no? Una carta básicamente tiene una estructura, pero básicamente tú narras lo que estás viviendo, lo que deseas. Es algo más informal, por así decirlo, que un libro teológico donde está dividido por temas, ¿ya? Entonces, esta es una carta, y si de alguna manera lo podemos dividir, si de alguna manera se puede dividir, esa carta podríamos dividirla básicamente en dos. Del capítulo 1 al capítulo 6, Pablo enseñando a los hermanos, corrigiendo sobre todo, corrigiendo las divisiones que había en la iglesia, la inmoralidad que había en la iglesia, este pensamiento humanista que estaba creando división en la iglesia justamente, y Pablo les dice tienen que tener la sabiduría de Dios y no sabiduría de hombres, pleitos en la iglesia, ¿no? Y tanto así que se iban a los juzgados civiles y de alguna manera ventilaban sus cosillas, ¿no? Y Pablo le dice, oye, ustedes no saben que van a juzgar al mundo, está refiriéndose a cuando venga Jesucristo, ¿no? Van a juzgar al mundo y no pueden resolver sus asuntos, está diciendo de alguna manera Pablo. ¿Por qué? Porque esto era de mal testimonio para los de afuera, era de mal testimonio. Pablo no está diciendo no cuenten a nadie, no está diciendo eso, ¿sabes qué? Calladito nada más, no, Pablo está diciendo ustedes están en la capacidad de juzgar en el sentido de discernir entre lo correcto y lo incorrecto, básicamente. Entonces, esa es la primera parte de la carta. Pero a partir del capítulo 7, Pablo comienza a responder ciertas preguntas que le habían hecho. Lo interesante de esto, de que no aparecen las preguntas, solamente aparecen las respuestas. Y en base a las respuestas, como que podremos interpretar un poco qué le preguntaron, ¿no? Una de las cosas dice, en cuanto a, por ejemplo, a los solteros, y comienza a hablar de los solteros. En cuanto a los casados y todo eso, y comienza, porque le habían escrito, ¿no? Brevemente, si quizás buscas capítulo 7, no está dentro de lo que vamos a estudiar hoy, pero mira cómo cambia, capítulo 7, verso 1, dice, ¿no? En cuanto a las cosas que me escribiste, y comienza a responder una serie de preguntas. Entonces, cuando dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, es decir, le había llegado de alguna manera un WhatsApp a Pablo, ¿no? Le había llegado una carta quizás a Pablo donde le estaban preguntando en cuanto a los casados, en cuanto a los solteros, si está bien estar casado, que eso te hace más santo, menos santo, y Pablo ha dicho, el casado viva como casado honrando a Dios y el soltero viva como soltero honrando a Dios, es decir, todo tiene su tiempo. También le habían escrito un poco en cuanto a las carnes dedicadas a los ídolos, y de eso también ha respondido, ¿no? De que aunque sabemos que los ídolos son nada, pero les ha dicho, pero el conocimiento solo envanece, sino tenemos que entender de que nosotros no solamente podemos evaluar o decidir las cosas por conocimiento, sino también con el amor. Amor a Dios, glorificando a Dios y amando muchas veces al prójimo. Y hay una palabra que Pablo ha colocado ahí, considerando al débil. De tal manera que Pablo en el capítulo 8 se pone como ejemplo cómo es que él renunció a sus derechos de apóstol por amor al Evangelio, para que el Evangelio llegue limpio, sin piedra de tropiezo, sin cuestionamientos a ellos. Es decir, Pablo decía, no he recibido ninguna ofrenda de parte de ustedes, aunque es mi derecho, ¿no? No he recibido, porque justamente para que no se teja este tipo de estorbo. Entonces él hace un ejemplo, cómo es que él se ha despojado de su derecho. Y con esto está retando a la iglesia, no puedes dejar de comer carne por considerar a tu hermano débil en la fe. Y con esto está diciendo, no es que esté mal comer carne. Puedes comer esa carne dedicada a los ídolos, pero recuerda, si es de piedra de tropiezo para alguien más, preferible no lo
háganse. Después de eso, Pablo ha hablado sobre el liderazgo dentro de la iglesia y dentro del hogar, ¿no? ¿Qué función tiene el varón, qué función tiene la mujer? Después de eso, Pablo ha hablado sobre la Santa Cena, capítulo 11, ¿no? Y hemos visto que también en la Santa Cena hay una serie de divisiones, ¿no? De estratos sociales, algunos llevaban pachamanca, pollo a la brasa de Gorosco, y otros llevaban su arrocito con, ¿qué te digo, no? Con huevo frito, quizás, y eso, ¿no? Como dice mi hijito, huevo parado. Dice, no, entonces, y eso causaba, y otros se adelantaban a comer y decían, bueno, si bien llegó el otro, llegó tarde, pues no, y dice, y así de alguna manera hacen sentir mal a los que no tienen nada. Es decir, era una situación, en un contexto donde no se estaba teniendo consideración al prójimo y se había perdido el propósito de la Santa Cena, que es unificar la iglesia, que es unirnos, recordarnos el sacrificio de Cristo y también considerar el cuerpo de Cristo. Considerar el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces ahí viene un miembro del cuerpo de Cristo caminando. Bien, ahí. Bien, entonces, dicho todo eso, a manera de resumen, seguimos en esa sección donde Pablo está respondiendo preguntas, ¿correcto? Está respondiendo preguntas. Y ahora vamos a entrar a una sección del capítulo 12 al 14, donde va a hablar preguntas que le habían hecho en cuanto a los famosos dones espirituales. Es un tema bien interesante porque es importante, pero al mismo tiempo ha creado una mala interpretación, quizás ha creado ciertos bandos en cuanto a esto. Tú vas a escuchar mucho de los carismáticos, los que ponen mucho énfasis sobre los dones espirituales, pero también vas a escuchar de los conservadores fundamentalistas, así lo llaman, donde dicen eso ya no está vigente para la iglesia. Y hay dos extremos, uno de los que le ponen todo el énfasis a esto y piensan que si tú no tienes uno de estos, no eres espiritual, a ese punto llegan, o no puedes ocupar un cargo quizás, o aquí no se siente la presencia, dos cosas como esas. Y hay otro grupo donde de alguna manera, no, eso era para aquel entonces, hoy en día ya no. Entonces estos dos extremos hacen mucho daño. ¿Cómo nos debemos de guiar como Jesús Salvador? Creo yo, conforme a como dice la Escritura, y hay que entenderlo por eso en su contexto, ¿correcto? Entonces, Pablo va a hablar en esta sección, a partir del capítulo 12, en cuanto a los dones espirituales, ¿correcto? Y mira cómo comienza. Comienza diciendo, no quiero, hermanos, verso 1, ¿qué dice? A ver si lo leemos todos juntos, ese versículo. No quiero, hermanos. Entonces Pablo está diciendo, no quiero que ignoren este tema. ¿Acerca de qué? Los dones espirituales. Y sin embargo es sobre el cual se tiene más ignorancia, o si se tiene un conocimiento se lleva a un extremo, ¿no? En este tipo de cosas debemos entender algo. Ni los carismáticos, ni los fundamentalistas, de pronto podríamos catalogarlo como sectas diciendo, entonces no son cristianos, porque no es doctrina fundamental. Doctrina fundamental podríamos hablar de salvación, podríamos hablar de quién es Cristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué es la Biblia para nosotros. Pero en este tema va a haber posturas. Lo malo es cuando yo me apasiono con una postura y quiero pretender de que mi postura es más espiritual que la otra y me lleva a menospreciar al otro. Y tanto me lleva a menospreciar que digo, entonces ese no es cristiano, porque de pronto no hay la esencia del Espíritu. O digo, esos son locos y están aquí. Tengamos cuidado con eso. No es un pasaje que debe de dividirnos, sino más bien hay que tomarlo con responsabilidad, siguiendo la línea de Pablo, ¿no? Pablo, en sus escrituras, básicamente dice entre 3 a 4, no quiero que ignoréis. Este es uno de las cosas que Pablo dice, no quiero que ignoren. ¿En cuanto a qué? A dones espirituales. Pero también esto mismo dice, por ejemplo, en Romanos, anótalo, ¿no? Si tú tomas nota, en Romanos 11, más o menos por el versículo 25, dice, no quiero que ignoréis, ¿y sabes de qué habla? Habla un poco en cuanto al pueblo de Israel. Y básicamente lo que está diciendo en ese contexto de Romanos, no quiero que ignoréis acerca del plan que Dios tiene con Israel en el futuro. Y eso lo vemos en el Apocalipsis. Dios todavía tiene algo que hacer a través de ese pueblo, sí. Todavía tiene cosas por cumplir, por así decirlo, promesas que Dios ha hecho llegar a ese pueblo, sí. Y es una de las cosas que también causa controversia hoy en día y separa muchas veces a la iglesia, porque hay gente que dice,
Israel ya fue y llega a un punto de menospreciarlo. Tengamos cuidado. Y hay otro sector extremo donde de pronto quiere volverse israelita, ¿no? Dice, volviendo a las raíces hebreas y de pronto quieren hablar en hebreo y salen con Yeshua HaMashiach y todo lo demás y hacen un énfasis sobre eso. Tengamos cuidado, o sea, estos dos extremos debemos de cuidarnos. Nosotros no hemos sido llamados a convertirnos al judaísmo, pero tampoco deberíamos de menospreciar esta verdad que habla justamente Pablo en Romanos acerca del plan que Dios tiene a través de este pueblo. Entonces debemos de tener cuidado de eso, ¿no? Y en su momento yo creo cuando hemos estudiado el capítulo 2, lo dice el capítulo 11 de Romanos, hemos visto a detalle cuál es el plan que Dios tiene con el pueblo de Israel todavía por cumplir. Entonces debemos ser sensatos en eso. Otra cosa más, otro pasaje donde Pablo dice, no quiero que ignoréis, también está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, y dice, no quiero que ignoréis en cuanto a esto. ¿Y saben de qué comienza a hablar? Sobre el rapto de la iglesia, sobre la promesa que tiene Jesucristo de llevar a su iglesia, y él ha ido a preparar morada, y dice que su iglesia va a ser llevada y recibirá al Señor en las nubes, y todo lo demás. Y es otro punto donde también muchas veces hay ciertas diferencias, ¿no? Pero Pablo, qué interesante que él dice, no quiero que ignoren en cuanto a esto. Y otro es el que está diciendo aquí, ¿no? Entonces básicamente entre tres, y quizás podemos encontrar un cuarto en la segunda carta de los Corintios, pero búscalo. Bien, entonces comienza diciendo, no quiero que ignoréis. Entonces, como nosotros no queremos ignorar este tema, y es más, porque hoy día toca también estudiar este capítulo 12, vamos a estudiarlo verso a verso. El día de hoy vamos a estudiar del verso 1 al verso 11, ¿les parece? Bien, entonces vamos a leerlo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta palabra dones espirituales, que básicamente es como una frase, en el original griego proviene del vocablo neuma, del cual también viene la palabra neumáticos. Ustedes los que tienen carros saben que es neumático, ¿no? Es la llanta. Pero ¿saben qué significa neuma? Neuma significa aire, viento o espíritu. Básicamente eso, lo relaciona con el Espíritu Santo, el soplo de Dios y todo lo demás. Pero básicamente significa eso. Por eso que digo mis neumáticos, mis llantas que tienen aire, ¿no? Entonces, esto de neuma hace referencia al espíritu en el contexto. Siempre cuando hemos visto la palabra viento, dice el espíritu vino como un viento recio, ¿no? El espíritu sopla, viene como un viento que viene y no sabemos de dónde viene, pero viene. O cuando en la creación, por ejemplo, cuando Dios dice sopló aliento de vida, sopló ese espíritu en el hombre. Entonces, esta palabra neuma siempre nos relaciona al espíritu. ¿A qué espíritu? Al espíritu de Dios, es decir, al Espíritu Santo. Y básicamente lo que Pablo está diciendo, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales de parte de Dios. Ya que hemos estado hablando de cosas carnales en las que de alguna manera el corintiano ha estado involucrado, inmoralidad, temas de disensiones, divisiones, la carne se come, no se carne, ahora Pablo dice, vamos a comenzar a hablar también de las cosas espirituales, que quizás no lo vemos, pero están ahí, son una realidad para el cuerpo de Cristo, es una realidad para la iglesia. ¿Quién puede ver ahorita el don de enseñanza? Nadie lo ve, ¿no? Pero existe. ¿Quién puede ver el don de sanidad? No es algo visible, pero está ahí, está escrito y existe en medio de la iglesia, y de eso va a hablar Pablo. Entonces, ahora tenemos aquí la respuesta a la pregunta, que a lo mejor la pregunta que le habían hecho llegar a Pablo era algo así, ¿no? Como de pronto, es más, por lo que vamos a ir más adelante todos los versículos, de pronto como que el corintiano estaba poniendo énfasis sobre ciertos dones, o diciendo, esos dones son del Espíritu, y otros dones como que de pronto no son tan importantes. Y ese es el problema de Corintio. El problema de Corintio, o de los hermanos de Corintio, no era que no había dones, sino ellos habían sido enriquecidos, dice el capítulo 1, con dones. Pero lo que estaba sucediendo es de que no estaban administrando o ejerciendo bien estos dones. El problema estaba en el corazón del hermano o de la hermana de Corinto, en el sentido de que estaban sobrevalorando un don.
me adelanto porque en el capítulo 13, 14 va a hablar de eso, ¿no? Estaban sobrevalorando un don y estaban de pronto como ninguneando otro don, por así decirlo. Entonces, ¿qué estaban sobrevalorando justamente los dones más visibles, por así decirlo? Un don visible, y me adelanto nuevamente, es el don de lenguas, del cual voy a hablar más adelante, no hoy. ¡Oh, mira qué santo que es por cómo habla! Pero al igual que ese don está el don de servicio. ¿Cuántos saben quién lavó las sillas? Quizás algunos, el domingo pasado. Todas las sillas. Nadie, ¿no? ¿Alguien sabe? Alex. Ah, ahí él, porque le ayudó a cargar. Pues es un don de servicio y lo que acción. ¿Cuántos saben quién me enseñó el domingo pasado? Ah, usted me pasó, la típica, ¿no? Porque es el don de enseñanza, ¿no? Pero eso es visible. Pero eso no quiere decir que el don de enseñanza o el don de lo que vamos a hablar más adelante, del don de lengua, sea más importante que el don de servicio, porque ambos provienen de ¿quién? Del mismo espíritu, y eso es lo que va a enseñar Pablo. Y de alguna manera por ahí iba la pregunta que le habían hecho, por eso que Pablo dice, no quiero que ignoren en cuanto a estos asuntos que vienen del Espíritu, que vienen, todos estos dones vienen del Espíritu Santo, son del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que los ha dado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para sobrevalorar uno y ningunear el otro? Y ahí está el problema. Amén. Lo mismo ocurre con los ministerios también. Hoy en día, el ser humano coge el tema del ministerio, de los llamados, como porque cree que así tiene más realce, ¿no? Porque cree que así tiene más autoridad, ¿no? O sea, hoy en día ya no suena tan bien decir soy pastor, sino tiene que ser soy profeta. Soy el reverendo, soy el apóstol, está de moda hoy en día. ¿Me vas a entender? Entonces, pero en ningún momento en la institución de estos ministerios fueron con el afán de generar jerarquías. En ningún momento nos muestra, porque todos estos fueron instituidos por el Señor, lo dice el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Tanto el de evangelismo, el profeta, el apóstol, y luego hay que entender esa palabra apóstol en su contexto también. El pastor, el maestro, fueron instituidos por Dios y ninguno es más que otro, sino simplemente son funciones. Pero el ser humano, o el creyente, lleva estas funciones y los quiere, pero para sacar provecho o creer que así va a tener más autoridad, y debemos tener cuidado de eso. Volviendo a lo nuestro, verso 2 dice: ¿sabéis que cuando erais gentiles, similar a decir gentiles es paganos, es decir, era cualquier otro pueblo que no era del pueblo de Israel por lo general? Pero cuando Pablo ya usa esta palabra gentiles, está hablando de aquellos que de pronto, no necesariamente, o sea, de aquellos incrédulos, por así decirlo, ¿ya? De aquellos que de pronto aún no se habían convertido al cristianismo. Por cierto, decíamos, ¿no? Ya no hay judío ni griego, ¿no es cierto? Ya, cuando dice griego está refiriéndose a cualquier otro que tenía el habla griega, que era el habla oficial de cualquier extranjero frente a los judíos. El judío mantenía su lengua hebrea, pero la gran mayoría de pueblos hablaba en griego. Entonces, cuando dice griego no se refiere al que nació en Grecia, sino a todos los que tenían habla griega, que era el idioma de aquel entonces. Cuando dice gentiles son todos aquellos pueblos que no necesariamente eran del pueblo de Israel. Pero Pablo justamente ha desarrollado su ministerio en esos pueblos. Y esos pueblos eran paganos. A los lugares donde llegaba Pablo, a él mismo lo quisieron endiosar, en Listra. Y por chotear esa endiosada terminó apedreado, por ejemplo. A donde iba Pablo, justamente se encontraba con toda esta idolatría, y a eso los llama gentiles la Biblia. Pero la iglesia está conformada por los no por tu ex, sino por los ex judíos, ex gentiles, ex griegos, ex mundanos, quieren llamarlo, los ex. Ahora somos la iglesia del Señor, ya no hay judío ni griego. Entonces Pablo dice, cuando eras incrédulo, quizás sería algo más cercano a nosotros, porque gentiles, seguimos siendo gentiles, no somos de Israel, pero ya somos cristianos. Entonces lo que está diciendo, cuando eras incrédulo, cuando estabas en el mundo, si quiere decirse, ¿qué dice? Se os extraviaba, llevados como se lleva a los ídolos mudos. ¿Quiénes han tenido la oportunidad? Quizás aquí en Lima también algunos colectivos que vienen de provincia. En provincia se ve más, ¿no? Pero aquí a veces ya tienen ya también sus colectivos y de pronto se organizan
y cargan su banda, su estatua, ¿no? Y comienzan, ¿cómo lo llevan? ¿Por donde la estatua les dice que les lleve? ¿O por donde ellos consideran llevarlo? Por donde ellos quieren llevarlo. Entonces la estatua finalmente está siendo paseada por donde ellos quieren, ¿no? Porque, como dice la Escritura, esa estatua tiene manos, pero no puede tocar. Tiene ojos, pero no puede ver. Y Pablo le ha dicho, los ídolos son nada. Entonces nosotros ahora, a través de la luz de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de eso. Pero cuando éramos de pronto incrédulos, teníamos cierta reverencia, cierto respeto a esas cosas, ¿sí o no? Sobre todo los que quizás venimos de provincia, porque de pronto la tradición de la familia lo hacía así, ¿no? Y de pronto, uy, si el santito, como que cuando te acercas hay cierto miedo, algo así, ¿no? Y algunos lo llegan a tocar, así, pero Pablo está diciendo, así éramos nosotros, como ese santito donde cualquier viento de doctrina nos llevaba. Es decir, éramos no, ignorábamos muchas cosas espirituales. Ignorábamos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando ustedes eran incrédulos, se os extraviaba, o sea, llevados como se lleva a los ídolos mudos. Es decir, estábamos engañados, básicamente. ¿Sí? Entonces, verso 3 dice, por tanto, dice ahora, os hago de saber que nadie que hable por el Espíritu por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esta palabra anatema también es entenderlo. Básicamente significa, tiene quizás ciertas definiciones más, pero básico es maldito. Básico es maldito. Es decir, lo que Pablo está diciendo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Ya, pero tú dices, pero el incrédulo no tiene el Espíritu Santo y no necesariamente anda diciendo maldito a Jesús, ¿no? Pablo no tanto se está refiriendo al decirlo literalmente. Pablo está yendo un poco más adentro. Mira lo que dice el pasaje. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos superficialmente este versículo, podríamos decir, o sea, nadie puede decir a Jesús Señor si no tiene el Espíritu Santo. A ver, le voy a preguntar al incrédulo de la esquina, créeme que te va a decir, Jesús es el Señor. Y tú dices, total, Pablo está diciendo que si no es por el Espíritu Santo no puede decirle, pero ese vecino que no es creyente le ha dicho. Que Pablo no se está refiriendo al hecho literal de decirlo. Es más, un cristiano, si le hace hacer reto, no creo que lo llegue a hacer, pero si le hace reto, dice, oye, di maldito Jesús, le podría decir. Ese simple hecho, lógicamente como cristianos hay un respeto por el Señor, ¿no? Pero lo que Pablo básicamente está diciendo es, cuando dice llama Señor a Jesús, está hablando de la convicción de corazón. Es decir, nadie va a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador si no fuese por la obra del Espíritu Santo. Porque eso es algo que el ser humano y el creyente debe entender. Aunque creemos que nosotros hemos buscado a Dios, fui a la iglesia o fui a su palabra y abrí mi Biblia, créeme, Jesús es el que te buscó, Jesús es el que te trajo, Él es el que trae. Jesús dijo que nadie viene a mí si no es por mi Padre. ¿Y a quién usó su Padre para hoy en día? ¿A qué persona en la Trinidad es el que cumple esta función de llevarnos a Jesús? El Espíritu Santo dice es el que nos santifica. La palabra santifica es el que nos aparta de este mundo para Cristo. Por cierto, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio, de justicia y de juicio, 3 cosas. Es el Espíritu Santo el autor de nuestra conversión. Nadie podría convertirse si el poder y la presencia del Espíritu Santo no estuviera ahí. Nadie, porque dice de noche a la mañana, hoy día amanezco, ya voy a creer en Dios. No, créeme que es el Espíritu Santo el que hace toda esa obra. Y no dice el que nos convence de pecados, ¿no? El Espíritu Santo le tiene que convencer que robar está mal. El Espíritu Santo le tiene que convencer que tomar está mal. No se está refiriendo. Dice plural, dice de pecados, no, dice de pecado. Hay un pecado que nosotros
en nuestra naturaleza, en nuestras capacidades no podríamos reconocernos. ¿Cuál es ese pecado? Negar a Jesús. La obra de creer en Jesús lo hace el Espíritu Santo. Él es el que nos convence del principal pecado que nos manda al infierno, que es negar a Cristo. Juan capítulo 3, verso 18 dice, ya han sido condenados porque no han creído. Pero verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que cree en Él, ese cree en Él es posible solo con la presencia y la autoría del Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a Cristo. Él es el que nos convence del pecado de la incredulidad. Él es el que pone esa fe en nosotros. Efesios 2:8 dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y este es un don de Dios. ¿Y qué es don? Es algo que Dios te da a través de su Santo Espíritu. Nadie puede decir, en mí nació fe de la nada. No. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo para traer fe a las personas? La palabra de Dios, que es su espada, de Efesios capítulo 5, verso 27 más o menos, ¿no? O no, capítulo 6. La espada. Y en ese sentido dice, la fe no viene si es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces te das cuenta que el Espíritu Santo es importantísimo para nuestra conversión. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí, nadie puede decir yo he nacido de nuevo si es que no es por el Espíritu Santo. Y el que ha nacido realmente de nuevo por la obra del Espíritu Santo no podría decir a Jesús maldito. Decirlo no literal, sino negarlo como algo que no es. Porque si tú dices que el Espíritu Santo obra en ti y ahora te has convertido, ¿qué haces negando ahora a Jesús? No tiene sentido. Pero si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra. Entonces, de cajón, como dice, de primera, Pablo está metiendo la importancia del Espíritu Santo en todo lo que va a hablar más adelante. Qué importante es saber que todo lo que va a hablar Pablo proviene del Espíritu Santo. Si nuestra salvación misma, si nuestra fe misma es por el poder del Espíritu Santo, todo lo que va a hablar más adelante es por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién es el corintiano para decir, este don como que tiene más valor y este don como que tiene menos valor? Y el Espíritu Santo le diría, ambos dones los doy yo. Y tú no eres quien para decir cuál es más y cuál es menos. ¿Me vas a entender? Seguimos entonces la idea, ahora sí, verso 4, ¿no? Dice, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahora vamos a decir que hay diversos dones. Y es más, aquí se nos van a mencionar una lista, pero también déjame decirte, la intención de Pablo no es mencionarte todos los dones en este pasaje, por cierto, no menciona todos. En la Biblia encontramos otra lista más en el libro de Romanos capítulo 12, y si tú haces una comparación, dices, en Romanos parecieran ser otros, y aquí parecieran ser otros, y de pronto dices, total, entonces Pablo se contradice, no, porque Pablo no nos está dando una lista exhaustiva de los cuáles son los dones del Espíritu Santo. No nos menciona los que él considera conveniente aquí, o lo que el Espíritu Santo consideró conveniente y nos menciona aquí. Entonces no podemos ser tajantes y decir, esta es la lista y de aquí nada más. No nos está dando una lista, ¿ya? Entonces, pero sí aquí vamos a identificar en estos tres versículos, 4, 5 y 6, de alguna manera tres categorías, si se quiere llamar categorías, no porque tengan un valor más, sino porque se distinguen una de las otras en ese sentido, para organizarlos, por así decirlo. Vamos a ver tres tipos en todo caso. Verso 4. Mira, y es interesante, y al final de los tres versículos voy a hacer una pequeña pregunta, ¿ya? Dicen, ahora bien, hay diversidad de dones, mira mi énfasis, pero el Espíritu es el mismo. Verso 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Has notado algo? Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. El Espíritu es el mismo. El Señor es el mismo. Dios es el mismo. Vemos claramente la Trinidad. Bueno, Pablo no quiere enseñar sobre la Trinidad. Eso es como dato curioso. Pero es interesante, ¿no? O sea, qué importante es esto que viene en cuanto a los dones, que proviene de Dios mismo, de ese Dios que los tres son uno.
Pero vayamos a desarrollar el versículo 4. Cuando dice, ahora bien hay diversidad de dones, a diferencia del versículo 1, cuando dice aquí diversidad de dones, esta palabra dones en el griego es carisma o carisma, ¿correcto? Carisma o carisma. ¿Y qué es carisma? Carisma viene a ser regalo, básicamente, regalo, del cual también proviene la palabra gracia, ¿no? O regalo. Entonces, básicamente está diciendo, hay diversidad de regalos, pero un regalo refiriéndose a los dones, dice, pero el Espíritu es el mismo, pero proviene del mismo Espíritu. Y donde Pablo se explaya un poco más con esta palabra de dones, porque mira, date cuenta, en el 5 ya no usa la palabra dones, ¿qué usa? Hay diversidad de ministerios. ¿Y dónde Pablo se desplaza más en ministerios? En Efesios capítulo 4. Y el verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, que es otra palabra. ¿Y dónde Pablo se desplaza más? En este capítulo. Pero vamos a ver primero el versículo 4 cuando dice hay diversidad de dones. Para eso, marca tu Biblia y vayamos al libro de Romanos donde usa la misma palabra. Romanos capítulo 12, verso 6 al 8. Va a usar, y va a ser una referencia, y te vuelvo a decir, no es una lista exhaustiva, pero hace una lista, de alguna manera menciona algunos dones, algunos regalos, algunos carismas que Dios y que el Espíritu Santo ha provisto para su iglesia. ¿Correcto? Entonces nos vamos a Romanos capítulo 12, verso 6, desde el 6. Ya lo hemos visto a detalle, lo encuentras en YouTube, como dicen, ¿no? Pero aquí vamos a dar una pequeña lectura para entrar en contexto. Verso 6, ¿estamos ahí? Dice, de manera que teniendo diferentes dones, regalos, carisma, según la gracia que nos es dada. Primero, ¿por qué se nos da? Porque la iglesia se lo merece. Porque somos como los bereanos, hermanos. Porque somos más espirituales que los de allá. ¿No? ¿Es por qué? La gracia. ¿Cómo eran los corintianos? Hay que repasar un poquito, ¿no? El capítulo 1 al capítulo 6 eran bravos. Divisiones, inmoralidad, no resolvían sus propios pleitos. Y el Espíritu Santo dijo, no, esta iglesia no se lo doy. Mira, no. Es más, están teniendo problemas con el ministerio de dones, pero se les ha dado a los de Corinto. Diversidad de dones, el Espíritu se los ha dado. Y aquí a los romanos también le está diciendo, a los romanos también se los había dado, a la iglesia que estaba en Roma. Y dice, de manera que teniendo, ¿ya? Diferentes, no dice que de manera que se les va a dar a chicos, entonces pórtense bien, no, sino ya tienen diversos dones, según la gracia que nos es dada. Y comienza a mencionar algunos. ¿Qué dice? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y decíamos también que cuando dice el de profecía, no estaban hablando de un ministerio profético como en el Antiguo Testamento, donde venía Isaías y decía, dice Jehová, porque Jehová decía realmente. Cuando habla aquí de profecías, básicamente la palabra profecía es declarar la verdad de Dios, llevar la verdad de Dios. Y para el contexto de la iglesia, y más todavía para hoy en día, la verdad de Dios ya ha sido revelada, según Pedro. Y es la más segura. ¿Y cuál es esa? Esa. Entonces, ¿qué sería ejercer un don de profecía? Si es que lo tengo, es llevar la palabra de Dios, llevar la verdad de Dios, pero ¿sabes qué? A diferencia de solo compartir la enseñanza, predicarla, es llevar la palabra de Dios en el momento indicado a la persona indicada. Pero el que tiene el don de profecía no necesariamente es un adivino y te dice, ven a mí, yo soy el profeta y de pronto te diré tu futuro. No, ese es charlatán. Ese es charlatán, adivino, oráculo, lo que fuese, y mentiroso estás ahí. ¿No? O sea, pero el don de profecía es llevar la verdad de Dios cuando Dios así lo dispone, porque viene el Espíritu. Él es el que lo administra, no la persona. Es más, no sé si te ha pasado. En algún momento tú estás escuchando un mensaje de parte de Dios, una predicación, donde a lo mejor quizás el predicador ni te conoce, o quizás vas por primera vez a la iglesia, o quizás vas de tiempo y ni se imaginaban que ibas a llegar, y de pronto el predicador está hablando y toca versículos, pasajes de la Biblia donde tú dices, me está chancando, dices. No te está chancando, créeme, a menos que yo sepa, sino que es el Señor que te está hablando. Y el predicador ni enterado que de Dios, de pronto Dios le está usando ese don de profecía para que él pueda llevar esa verdad de la palabra de Dios a tu vida.
Y está ejerciendo el don de profecía. Pero debe de ejercerla, dice, conforme a la medida de la fe. ¿Qué determina mi medida de fe? No está hablando de fe redentora, por cierto. Cuando habla de medida de fe, está hablando de aquellos pasos de fe que estamos dispuestos a dar los hermanos en Cristo. Y lo que determina la medida de fe, de alguna manera, básicamente es la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios. Me ayuda a crecer en mi fe. Y esto también más adelante vamos a hablar cuando hablemos del don de fe. O sea, debe haber personas, tú o creyentes, que quizás se les hace más fácil dar pasos de fe en cuanto a ciertas decisiones de familia, de ministerio, y tú dices, ¡anda, qué hombre de fe! No sé si has escuchado tú, ¿no?, de hombres de fe. Hay un ejemplo, George Mueller, creo que es, sí, donde tú lees su historia y pues, era un hombre de fe, un hombre de oración. Y creó orfanatos y Dios lo usó tremendamente, ¿no? Y uno dice, definitivamente era un hombre de fe, donde estaba dispuesto a dar pasos de fe en el Señor. Entonces, pero bueno, luego vamos a hablar de eso, estoy adelantando. ¿Qué más dice Pablo acá? Según la gracia que nos es dada, ¿no? Bueno, si el de profecía, use, dice, conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? Servir. ¿De qué vale que yo tenga mi bonito y acá diga servidor del Señor? Es chévere, créeme, o que diga en inglés, staff, es chévere, ¿ya? Pero si no estás sirviendo, el pueblo no determina su don. O sea, ¿qué va a evidenciar el don cuando estás sirviendo? Ahí te vas a dar cuenta. No porque lo diga, no porque diga un sueño me reveló y dice que yo tengo el don de servicio. No. Cuando vas a evidenciar su don, cuando te haga la llamada y te diga, pastor, quiero lavar las sillas. Un ejemplo. O llega más temprano y de pronto ve de que falta limpiar y ya está limpiando, ¿no? Y cosas como esas. O cuando vamos a la misión 41 y no se está fijando solamente en el rol que le delegaron, sino está haciendo algo más, sin que se le esté de pronto pidiendo hacerlo. O aquel que siempre está dispuesto a hacer las cosas para el Señor. Hermano, ¿me puede apoyar en esto? Amén. ¿No? Hermana, ¿me puede apoyar en esto? Sí, amén. Y está ahí dispuesto, ¿no? Y a veces también va a decir no, pero por lo general está dispuesto ¿a qué? A servir. Ese es un don de servicio, pero de alguna manera es poco visible. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque por lo general es debajo del estrado, se quiere llamar estrado, o por lo general es en el anonimato. Y ¿te acuerdas que hablábamos de los upereters, tiempo atrás, cuando hablábamos de servidores, los esclavos, que eran los upereters, en los que remaban el barco, y esas embarcaciones antiguas, donde los remeros, un remero, están debajo de todo, por así decirlo, ¿no? No sé cuál será la palabra técnica, pero estaban en el sótano del barco, por así decirlo, ¿no? Y estaban ahí remando, ¿no? Y llegaban a su destino, lógicamente llegaban más musculosos, ¿no? Porque todo el trayecto de meses, ¿ya? Pero finalmente cuando el barco llegaba a su destino, ¿qué es lo que dicen? El que menos se saca selfie con el capitán del barco, ¿no? ¿Sí o no? Y con el remero, nadie. Y a veces eso ocurre también en las cosas del Señor. Pero lo que Pablo está diciéndonos, eso también viene de qué? Del mismo Espíritu. A lo mejor tengas el don de servicio. ¿Sabes qué? Sirve, dale, porque lo haces para tu Señor. Amén. Luego dice, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué va a decir? Conozco tanto, pero no lo enseño. El que enseña en la enseñanza. Y eso también es un don. Es un don. La enseñanza es un don. No todos lo tienen, pero eso no significa que los que no tienen el don, entonces yo lo enseño. O sea, todos somos llamados de alguna manera a enseñar. Pero el que tiene el don de enseñanza tiene eso de parte de Dios, que no solamente va a mostrar conocimiento, sino sobre todo que le van a entender lo que enseña. Va a enseñar la verdad de Dios, pero de alguna manera más organizada quizás. Un estudio bíblico probablemente. ¿Me dejo entender? Ese es el que tiene el don de enseñanza. Y dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Enseña. ¿Amén? Entonces luego sigue la lista, luego dice, el que exhorta en la exhortación. Y a veces también esta palabra se ha malinterpretado y que exhorta, pensamos que es el que grita más fuerte, ¿no? Te exhorto, Julio César. No es así. ¿Ya? El que exhorta es básicamente el que va al lado, el que anima. Un ejemplo en la Biblia es este hombre llamado Bernabé, ¿no? El que le habían puesto su chaplín, ¿no? Su apodo, ¿cómo se llamaba? Hijo de
consolación, porque justamente era un hombre que sabía consolar. Consoló a Juan Marcos, a quien Pablo le dijo: hasta aquí nomás, tú no me vas al siguiente viaje misionero a la 41 por flojo, algo así, ¿no? En cambio le apareció Bernabé y dijo: Pablito, tranquilo, ya continúa la misión, pero me llevo esto, ¿no? Y consoló. Al mismo Pablo lo consoló cuando los discípulos del Señor, cuando recién convertido Pablo, fariseo, perseguidor de la iglesia, recién convertido, imagínate, ¿no? Llegó con todo su tatuaje, con todo ranqueado ahí en la iglesia, y ahí estaban los discípulos del Señor, y dijo: oye, probablemente ¿por qué lo asolaba la iglesia, no? Y le dijeron la ley de hielo, de alguna manera, Pablo. ¿Sabes qué? La Biblia dice que vino Bernabé y explicó, acompañó a Pablo y explicó a los discípulos de Bernabé, diciendo: Pablito también nos consta, él se ha convertido y todo, integró a Pablo. Ese es el que tiene el don de exhortación, el que con una palabra te anima, no te hunde. No es el que habla bonito, despacito, tampoco, sino que es aquel que con la verdad de Dios, pero ¿para qué? Para levantarte, para animarte, hace ese acompañamiento. Es un don de parte de Dios. ¿Me vas a entender? Es un don de parte de Dios, aquel que anima. Probablemente tengas ese don, ejercítalo, ¿no? O sea, ejercítalo. ¿Y qué más dice? Entonces dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Hemos hablado también de esto. ¿Reparte con liberalidad? En nuestros tiempos hay una frase, ¿no? Dice: el que parte y reparte, ¿qué dice? Se lleva la mejor parte, ¿no? Pero eso es mundo, pues. En cambio aquí, el que reparte era el que estaba dispuesto a dar, el que estaba dispuesto a ceder, no a llevarse la mejor parte, como dice el mundo hoy, sino el que estaba dispuesto a desprenderse para ayudar al necesitado. ¿Cómo lo hace? Dice: con liberalidad, sin dolor de bolsillo. Hay de esos tipos de hermanos, créeme que hay. Y muchas veces actúan en el anonimato también, pero hay de ese tipo de creyente que de pronto no se hace tantos problemas y tiene esa disposición de darlos, y es más, Dios los bendice, pero no los bendice justamente como consecuencia de eso, sino más bien los bendice, y por cómo ellos consideran Dios los ha bendecido, es que también en respuesta a eso están dispuestos a bendecir. Y ese bendecir de ellos, o ese dar de ellos, no es condicionado diciendo: mira, no, sino hay en ellos esa naturalidad. Ese es el cual dice: con liberalidad, es un don. Con esto, ¿solamente ellos serán llamados a ayudar al prójimo? No, claro que no. No solamente el que exhorta es llamado a animar, todos somos llamados, pero esas personas que tienen ese don lo van a hacer con una naturalidad de parte de Dios. ¿Qué más dice? El que preside con solicitud. Y la palabra preside viene a ser básicamente el que dirige, el que organiza, el líder se le llama hoy en día, ¿no? Ese dice, lo hace como, la palabra solicitud es como responsabilidad. Lamentablemente también hoy en día, cuando se habla de liderazgo en el mundo, o quizás también se está metiendo ese pensamiento en la iglesia y se cree que de pronto ser líder es para ser yo el que manda y todo eso. No, básicamente el líder es aquel que tiene esa capacidad de parte de Dios de organizar, de dirigir, pero con responsabilidad de hacerlo. Vemos eso en nuestra iglesia, también podemos ver eso en nuestra iglesia. Y qué bueno por aquellas personas que Dios los usa de esa manera, crean. En presidir, en dirigir, en hacer. Eso no lo hace más, vuelvo a repetir, no lo hace más ni lo hace menos. Todo esto proviene del mismo Espíritu. ¿Amén? ¿Qué más dice? El que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia es aquel hermano que de pronto muestra rápidamente el amor, el perdón de Dios hacia el caído. No todos quizás tenemos ese don, pero el que tiene misericordia rápidamente tiene ese don y incluye de alguna manera al caído, ¿no? Y va por ese caído. Entonces se interesa por aquel hermano que de pronto ya no está viviendo. Ahora pregunto, ¿el pastor es necesario que tenga todos estos dones? No, no encontramos ninguna parte de la Biblia. ¿Me vas a entender? Alguien dijo, pero debe de tener un poquito de cada uno, ¿no? De alguna manera. Vuelvo a repetir, estos dones, primero, no todos los tenemos. No todos tienen todos los dones, mejor dicho. Y si hay alguien que tuvo todos los dones, yo lo tengo claro, ese es el Señor Jesucristo.
habló con la verdad, es un maestro de maestros, animó, tuvo misericordia, presidía, repartió y todo lo demás. Sanidad, y que vamos a hablar más adelante, el Señor Jesucristo. Pero de ahí podríamos decir, pero yo quiero tener todos los dones, no depende de que tú quieras. ¿Depende de quién? Del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, el hecho de no tener uno u otro don no me puede llevar a decir, solo es responsabilidad del que lo tiene. Tengo que ser consciente de eso. ¿Amén? Pero si yo identifico que tengo uno de estos dones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ejercerlos. El Espíritu Santo se lo da a su iglesia en su gracia y como Él quiere. Está en la responsabilidad de nosotros cómo lo ejercemos. ¿Amén? Entonces, volvemos a Corintios, verso 5. Hemos visto un poco de los dones, así rápido, ¿no? Pero volvemos al verso 5 de Corintios. El verso 5 dice, y hay diversidad, ¿qué dice? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad en ministerios, ¿ya? Esta palabra ministerios es, hay diversidad de funciones, básicamente. Hay diversidad de maneras de servir a Dios, se quiere decir. De ahí viene la palabra ministerio. Hay diversas maneras de servir a Dios. ¿Y sabe qué nos dice el libro de Efesios capítulo 4? Si puedes ir rápidamente a Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Va a hablar un poco de esto también, ¿no? De los ministerios que de pronto podríamos ver cómo es que el Señor Jesucristo instituyó en su iglesia. Mira lo que dice entonces el Efesios capítulo 4, verso 11. Básicamente vamos a hablar 4 ministerios, ¿correcto? Algunos dicen 5, no nos vamos a pelear. Puede ser 4, puede ser 5, pero está ahí. Mira lo que dice el Efesios capítulo 4, verso 11, dice. Él mismo constituyó, ¿quién constituyó? Si tú lees todo el pasaje, está hablando de Jesucristo. ¿Amén? Está hablando de Jesucristo. Entonces, cuando dice Pablo a los Efesios, él mismo, es decir, Jesucristo mismo, constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Y aquí donde viene, los unos dicen, pastor es una cosa, maestro es otra cosa. Otros dicen, no, por el texto, ese a otros te denota un tipo de persona. Y vemos solamente 4 a otros, ¿no? Os digo, 3 a otros, ¿no? Como el primero cuando dice a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y el último a otros, ¿qué dice? Pastores, sí. No dice, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Se me va a entender? Entonces, ahí viene de alguna manera algunas ciertas posturas donde dicen, una cosa es pastor y otra cosa es maestro, otros dicen que es uno solo. Porque, ¿qué pastor? ¿Cuál es la principal función de un pastor a todo eso? Enseñar, ¿no? Entonces, es llevar la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido dice, bueno, es pastores y maestros. O sea, bien, no confundir con el don de enseñanza, ¿no? Que no necesariamente el tener don de enseñanza te hace pastor. ¿Me dejo entender? O sea, es distinto, ¿no? Por eso vemos un maestro en el instituto bíblico y tú ves, la rompe, dicen, ¿no? En el buen sentido. Pero no necesariamente lo hace pastor. ¿Me dejo entender? Lógicamente, el pastorado involucra otras cosas más. Pero todo pastor de alguna manera es llamado, ¿qué? A enseñar, ¿no? Entonces son funciones, no rangos, para aclarar. ¿Sí? Y para aclarar rápidamente las palabras, apóstoles, no está hablando, la palabra que usa aquí es apostelos, y no es apóstolos como cuando se hablaba de los 12, o que también se le atribuye a Pablo en todo caso, el apóstol. Aquí cuando dice apostelos, básicamente son aquellas personas que eran enviadas para hacer la obra de Dios, para llevar la palabra de Dios a lugares a donde la palabra no había llegado. En el contexto, o en nuestro contexto, quizás hoy en día le han cambiado de nombre a misioneros. Misionero básicamente es aquella persona que sale de su lugar y lleva la palabra de Dios y hace la obra de Dios en lugares a donde Dios le envía, por así decirlo, ¿no? Quizás el pastor tiene como que un poco más es de establecer iglesia y alimentar a la grey y ver por otros detalles más que involucra, y el misionero es más de salir, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la iglesia no debe ser misionera. Toda iglesia ha sido llamada a ser misionera. En general, la gran comisión es llevar la misión de Cristo, encomendada por Cristo, a otros lugares. Toda iglesia es llamada a ser misionera. ¿Me va a entender?
Pero no toda iglesia puede decir, todos somos misioneros o apóstoles, no. Que tenía esta función, Pablo era un misionero, por ejemplo. Excelente, llegó a distintos lugares, ¿no? Entonces, básicamente es así, no está hablando de los apóstoles con esa autoridad que tenían los 12, y como hoy en día se pretende usar esta palabra para decir yo soy apóstol, ¿no? Como para decir estoy por encima de quién, el pastor. Tu iglesia es apostólica porque si no hay un apóstol por encima, como que no hay mucha unción. Tengamos cuidado con ese pensamiento. Tengamos cuidado con ese pensamiento. En el contexto básicamente es el que salía enviado por el Señor a hacer la obra, enviado por la iglesia a hacer la obra. Amén. Luego dice, y a los profetas, de la misma manera, cuando habla aquí la palabra profetas, no está hablando de esos profetas con la autoridad que se nos dio el Señor en el Antiguo Testamento, llamados específicos, Jeremías, Oseas, todos ellos, ¿correcto? Todos ellos no están hablando con una autoridad, sino básicamente lo que habíamos visto es aquellos que están dispuestos a llevar la palabra de Dios en el momento indicado. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con la palabra de Dios? El apóstol, ¿qué hace? Ir a un lugar y hacer la obra para que se predique la palabra de Dios. No necesariamente es el que predica, pero es el que tiene ese corazón de que la palabra de Dios llegue a ese lugar. El profeta es el que usa bien la palabra de Dios y hace que la palabra de Dios llegue clavado para ese grupo de personas o para ese individuo que está escuchando. Y luego dice, a otros evangelistas. También tiene que ver con la palabra de Dios, pero ¿hacia quién? Al inconverso sobre todo. Hay personas que tienen un llamado a ser evangelistas. O sea, con naturalidad pueden de pronto estar conversando un tema, cualquier motivo, o en la familia, reunión familiar o reunión de amigos, y de pronto tú te das cuenta y está predicando. Y está compartiendo de Cristo con toda naturalidad. No es porque de pronto sea un hablador, sino que tiene ese don, tiene ese llamado de parte de Dios justamente a ejercer ese evangelismo. No todo pastor es evangelista, déjame decir. No todo pastor es evangelista. ¿Me entender? Dices, ¿cómo que no? Es más, puede haber alguien en la iglesia que evangeliza mucho mejor que el pastor. Pues nos vuelvo a aclarar, no estamos hablando de rangos. No tenemos por qué sobrevalorar a uno ni desmerecer a lo otro, nada de eso. Lamentablemente, a veces se cree que es así, no es así. Luego finalmente dice, y pastores y maestros. Y bueno, de esto hemos hablado bastante, ¿no? El pastor y maestros es el que enseña básicamente la palabra de Dios. Todo esto tiene que ver con ¿qué? Con la palabra de Dios. Y estos son diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es el mismo Señor el que ha instituido estos ministerios, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, no son rangos, pero no son los únicos responsables de llevar la palabra de Dios. Todos somos responsables, ¿amén? Pero a lo mejor el Señor te está llamando a uno de estos ministerios. Y si tú consideras así, ejércelo con responsabilidad, ¿amén? Volvemos a Corintios, al verso 6, ¿ya? Al verso 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero esto de operaciones como que de pronto, ¿cómo que operaciones, no? Pero Dios, el que hace todas las cosas, es el mismo. En el griego la palabra operaciones viene a ser básicamente energema, de donde viene la palabra energía también, o poder, por así decirlo, poder. O sea, hay diversidad de poderes, se podría decir, de alguna manera, ¿ya? Y eso también está muy relacionado a lo que ocurrió en Hechos capítulo 1, verso 8, donde Jesús mismo les dijo, ¿no? Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder, energema, dunamis, ese poder de parte de Dios. Pero es interesante, no les dice para que de pronto caiga fuego del cielo, no. Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder para que sean testigos en Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Para qué es que ellos van a recibir este poder de parte de Dios? ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo, para llevar su palabra. Más o menos va por ahí, ¿ya? Y cuando vemos a la iglesia en el libro de Hechos, de pronto tú ves a Pablo, a Pedro, se levanta el cojo, de pronto por ahí cae uno dormido en pleno estudio bíblico, luego lo resucitan y una serie de sanidades.
Y tú dices, ese es el poder de parte del Espíritu Santo, pero que Pablo no tiene el control de eso, Pedro no tiene el control de ese poder. Pablo mismo oraba por su sanidad cuando él, a través de él, Dios sanaba a otros, hasta resucitó a Eutico, que estaba muerto. Pero Pablo mismo no decía, bueno, yo tengo el poder, entonces me sano de mi aguijón. No sucedió eso. Porque este poder, ¿saben por qué? Porque este energema, este poder, mira el verso 6, vamos a volverlo a leer. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que hace estas cosas? Dios. Es Dios. El creyente no tiene el control de esto. No dice, ven y yo te haré tu milagro. No es así. La agenda no lo marca el creyente, lo marca Dios. Y Él va a usar este poder, y va a dar una lista a partir del verso 7, va a usar ese poder en el momento que Dios vea conveniente. De tal manera que esa noche de milagro, porque yo tengo la sanidad, eso, ten cuidado, porque a no ser que el Señor lo haya agendado y les haya dicho, pon tu gigantografía, ¿no? Algo así. Pero no es así. Es Dios obrando. Vuelvo a repetir. ¿Pablo pudo sanarse a sí mismo? No. Las cosas sucedían y Pablo ni planificado lo tenía. Y vamos a ver entonces esa lista, está aquí, verso 7. Pero cada uno le es dada, mira primero, manifestación del Espíritu, ¿para qué dice? Provecho. Entonces son manifestaciones del Espíritu, ya este poder, este energema, que Dios es el que lo controla y es Dios el que los hace, son manifestaciones del Espíritu, pero ¿para qué? Para que sea de provecho. Siempre va a ser de bendición, jamás va a ser para maldecir. Tengo el poder del Señor, tú sabes, y yo te puedo, para maldición, para hacer daño, no. No te metas con el pastor porque puede tener un poder de parte de Dios. No, ten cuidado, o sea, no tiene ese poder para hacer daño, sino es para qué? Para provecho. Verso 6, 8, ¿no? Porque a este, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Una de esas manifestaciones de ese poder de Dios es, ¿qué cosa? Palabra de sabiduría. Un ejemplo lo vemos en la Biblia. A Jesús en diferentes circunstancias le quisieron hacer la trampa, como se dice. Jesús, y esta moneda, y dice, no, y tú no vas a tributar al César, ¿cómo es, no? Y él dijo, tráiganme una moneda, un dracma, tráiganme una moneda. ¿Ven esto? Dijo. O sea, eso es sabiduría que usó Jesús, ¿no? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de sabiduría. Saber decir las palabras precisas en el momento preciso. En Jesús vimos claramente sabiduría. Pero esa sabiduría, ¿sabes dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Cuando tenemos en cuenta a Dios. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el tener en cuenta a Dios. Si yo voy a querer sabio porque estudié en Oxford, falso. Esa es sabiduría de hombres. Pero en cuanto al cristianismo, sabiduría es cuando yo tengo en cuenta a Dios. Y si yo digo que tengo en cuenta a Dios, tengo temor de Dios, tengo temor de su palabra. Y siempre voy a hablar conforme su palabra. Oye, ¿a ti qué te parece todo eso? Si no tengo una respuesta, prefiero decir no sé. ¿Me dejo entender? Pero y si tengo una respuesta, que sea un consejo siempre de parte de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano, hermana? La Biblia dice esto, ¿no? Tú decides, esa es sabiduría. Usar bien la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Palabra de ciencia. Esta palabra ciencia significa conocimiento. Un ejemplo de eso también vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 5, si no me equivoco, terminando el 4. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde de pronto viene Ananías y Zafira diciendo, lo hemos vendido todo por nuestra iglesia y aquí está toda la venta de nuestra herencia? Y de pronto Pedro viene y le dice, ¿por qué pretenden engañar al Señor? La pregunta es, ¿a Pedro le habían contado? No. Es Dios poniendo palabra y conocimiento en Pedro para desenmascarar al falso. Y esa es una palabra de conocimiento. Que se anticipa algo que nadie te lo contó. El mundo le pone, no, sexto sentido, tantas cosas, pero de parte de Dios es palabra de conocimiento. Sacando a la luz algo que naturalmente no nos hubiésemos dado cuenta. ¿Quién se hubiese dado cuenta que en la vida de Zafira estaban entregando todo?
Y el problema no estaba en que se entregaba todo, no, el problema estaba en el corazón, de que estaban aparentando algo que no eran. Vieron a Bernabé, hijo de consolación, ellos querían ser los esposos de consolación. Entonces, lo hemos vendido todo, pero dicen, ¿por qué pretenden que el Espíritu Santo? Y los desenmascara. Palabra de conocimiento. Eso lo hace Dios, lo manifiesta Dios en el momento que Él ve y come. Bien. Con eso yo no digo, vengan hermanos, cuidadito, que me digan yo tengo conocimiento. Entonces, no. Dios te va a usar si es que tienes, de una manera especial en el momento adecuado, pero no significa que siempre tú vas a estar como que de pronto revelando la verdad de todo, ¿no? Pero Dios te va a usar. Palabra de conocimiento, quizás, ¿no? Y el Señor dice esta noche que te arrepientas porque eso lo hiciste esta noche. Y tú, uy, me está diciendo a mí. Y bueno, si es del Señor, probablemente. ¿Amén? Recuerda que todo esto es para provecho. Continúa. Dice 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Y nuevamente aquí también es algo que Dios da a ciertos creyentes, no a todos, nuevamente. Esta fe, ¿no? Y como te decía George Mueller, ¿no? Es un hombre de fe que alimentó no sé cuántos miles de niños durante todo su ministerio y todo por fe. ¿Y sabe qué se había propuesto este hombre? Nunca es pedir nada a nadie. Que él se estuvo. Nunca mandar una solicitud diciendo, dóname por Navidad. No hizo. ¿Sabes qué es lo que se propuso George Mueller? Lee su historia, está en internet, o si no, busquen en YouTube también resumido. No se propuso, sino que solo lo que se propuso fue orar todos los días a Dios, porque él entendió que Dios conoce sus necesidades. Y en esa fe y en esa vida de oración, él, a través de su ministerio, Dios proveyó alimento para miles de niños y tuvo un orfanato. Y este ejemplo de fe, hoy en día, para muchos hombres, para muchos misioneros, yo digo. Entonces, y así podemos conocer, y puede haber en esta iglesia hombres de fe que están dispuestos a dar esos pasos de fe, pero en el Señor, con responsabilidad. Tampoco es dar pasos de fe por dar pasos de fe. No, pisa todo lo que tú tuvieras y ya es tuyo. No, entonces no tengas cuidado. Ten cuidado con ese tipo de actitudes también, ¿no? Entonces, luego dice, ¿qué más dice? Y otro, verso 9, segunda parte, y otro dice, dones de sanidades, pero el Espíritu es el mismo, nuevamente, ¿no? Y es interesante cuando dice sanidades, no dice sanidad nada más, ¿no? Porque hay diversas sanidades, ¿no? Y eso vemos también en el libro de Hechos, cómo es que Pablo, por ejemplo, tenía este energema, esta manifestación del Espíritu, se daba a través de Pablo, a través de Pedro, pero ellos de pronto no eran los que determinaban cuándo se va a hacer el milagro o cuándo se va a hacer la sanidad, pero Dios los usaba tremendamente, ¿no? Y como vuelvo a repetir, y Pablo nunca se pudo sanar a él mismo. Entonces ahí vemos que esto viene de parte de Dios. Verso 10. A otro dice, hacer milagros. Y uno dice, ¿milagros? ¿Los milagros todavía existen, pastor? Créeme que si la Biblia lo dice, existen milagros. No, existen milagros, pero debemos recordar también, cada vez que hemos visto milagros en el libro de Hechos, por ejemplo, o también en el Antiguo Testamento, cada vez que vemos los milagros que Dios ha hecho, siempre han estado relacionados con el evangelismo. Jamás los milagros o prodigios, como lo llaman también el libro de Hechos, se han realizado para que de pronto glorificar al hombre. Siempre ha sido para luego compartir la palabra de Dios. Porque ¿de qué vale el milagro si de pronto no voy a compartir la palabra de Dios? Recuerda, el propósito es llevar la verdad de Dios. ¿De qué vale que oremos por la sanidad de la persona tal, por la abuelita o por el tío, y sana y dice, qué roche compartirle? Bueno, ya se sanó. Se va a volver a morir y incrédula, y créeme, solamente le has prolongado unos años aquí. Pero si tú no compartes la palabra de Dios y esa persona cree en esa palabra, créeme, estás cambiando su eternidad. No tú, sino el Señor. Esa es la finalidad. Lo mismo ocurre con los milagros, con los prodigios. Pueden ocurrir, hay testimonios de ellos. Tengamos cuidado por esos testimonios, lógico, hay que tener mucho cuidado, pero créeme, siempre es para estar relacionado al evangelismo, no para enseñorear, no para glorificar al hombre, ¿no? De pronto decir, él hizo el milagro. Dice, a otra profecía, también hemos hablado ya de esto, ¿no? Y aquí está, se repite,
A otro que dice discernimiento. La palabra discernimiento de espíritu es como que entender las intenciones muchas veces de otros. Conocer un poquito y también muy relacionado al conocimiento, la palabra conocimiento, ¿ya? Pero básicamente el discernimiento es aquel que tiene, Dios le da esa capacidad, ¿no? No siempre va a andar ejerciéndola a él diciendo, a ver, Keila, dime algo para discernir, a ver, cuéntame, discierno, no es así. Pero en una situación específica va a discernir. Y siempre cuento este ejemplo, pero es bueno volverlo a contar. Cuando comencemos el primer culto que tuvimos como Jesús Salvador, el primer culto, ¿ya? Habíamos invitado a un hermano que todos ustedes conocen, nuestro estimado hermano Santos, ¿no? Santos, vamos a comenzar la iglesia, la obra, y quisiéramos que tú vengas y ores para comenzar la obra, ¿no? Bendice y todo lo demás, ¿ya? Y también si puedes compartir la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Santo dijo gustosamente, voy, vino. No fue en este lugar, comenzamos en Navarre. Los que de esa promo, solo Alexander Teo, ¿sí? ¿No has conocido a Navarre? Sofía, Kiyari, un mes de nacida, ¿no? Y fuimos a Navarre y ahí, y Santos, ustedes no conocen a Santos, pues, ¿no? O sea, un hombre sencillo, ¿no? Entonces, sencillo en el buen sentido, ¿no? O sea, perfil bajo, ¿no? Ya nos vamos y fuimos todos, no tenía carritos, todos fuimos en moto, ¿eh? Pero de pronto ese mismo día se nos apareció un internado de blanco. Y tenía canas, ya tenía su edad. ¿Ya? Y de pronto me lo presentan, me dicen, le presento al hermano tal, algo así, ¿no? Lo había traído como invitado. Y lo saludo a este señor. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? No, apóstol. Ups, no. Y ahí, créeme, se levantaron mis antenitas y dijeron, venga, peligro, ¿no? O sea, porque esa cultura, porque apóstol, ¿no? O sea, como que ubícate, que soy apóstol. Y me dijeron, hermano, pero esto es orar también por la iglesia y todo eso, porque pueda compartirlo. No, vamos a conocerlo un poquito más, ¿no? Y mi antenita, créeme, yo creo, el discernimiento dado por Dios en ese momento dijo, no. Y de alguna manera fue desplante para esa persona, porque vino bien trajeado, pensando que iba a compartir, que iba a orar y por lo demás. Y nosotros nos ceñimos a la agenda, ¿no? La agenda que habíamos determinado como iglesia. Y de alguna manera tuvo participación sentado y se fue también así sentado. Pasaron unas semanas, me enteré que iba de iglesia en iglesia y de pronto sacaba provecho de los hermanos. Y al final terminó siendo un estafador. Uf, ¿no? Algo que en ese momento quizás no lo vimos así completo el cuadro, pero dije, bueno, gracias Señor porque nos cuidaste de tener un mal comienzo, ¿no? De alguna manera, comenzar así, te imaginas, ¿no? Entonces dije, gracias Señor. Entonces, el Señor muchas veces va a darnos ese discernimiento en un momento raro, pero hay que estar sensible, decirle al Señor. No confiarnos, decir, no, yo sé, ya tengo años, tengo recorrido, ¿qué me van a engañar a mí? Créeme, que nos podrían engañar. Dice que anda como león rugiente a quien devorar, pero también dice que viste como ángel de luz, con apariencia de piedad. No todo aquel que dice que es cristiano es cristiano. No todo aquel que dice que es pastor es pastor. No todo aquel que dice que es predicador es predicador. No todo aquel que dice que es evangelista. No todo aquel que dice que es un ministro de alabanza es ministro de alabanza. Probablemente sea cantante, pero no ministro de alabanza. Debemos tener cuidado. Y a veces abrimos rápidamente las puertas de nuestro hogar, o las puertas de la iglesia, o las puertas de nuestro corazón, recurriendo a un consejo, porque de pronto lo vimos que hablaba bonito. Pide discernimiento al Señor. Amén. Volvemos nuevamente. Luego dice diversos géneros de lenguas. Y luego dice, y a otros, interpretación de lenguas. Esto no lo voy a desarrollar, no porque no quiera, sino porque Pablo le va a dedicar 2 capítulos a esto. Porque justamente era una de las situaciones que había dado pie a que Pablo responda a todo lo que está respondiendo. Que estaban haciendo un mal uso justamente de estos 2 manifestaciones energemas de parte de Dios en la iglesia, ¿no? Entonces estaban haciendo un mal uso de esto, entonces
en base a eso es que Pablo ha respondido todo lo que ha respondido. Verso 11 entonces, y terminamos leyendo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Finalmente el que las hace es ¿quién? El Espíritu, no el hombre. Finalmente el que lo reparte es el Espíritu, no el hombre. Porque dice, repartiendo a cada uno en particular y es contundente. ¿Qué dice? ¿Cómo? Como él quiere. No por rangos, no por méritos, no por experiencia, no porque yo sé más, no. Pastor, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Entonces me relajo, pues, porque si al final va a repartir... No, tu responsabilidad es identificar cuál es ese don, ese ministerio que Dios ha llamado, o te está llamando, o te ha dado, y ejercitarlo. Esa es nuestra función. No es crear dones, es ejercer dones. Incluso podríamos colocar aquí, algunos dicen, también hay dones naturales, jugar pelota, por ejemplo, las matemáticas, por ejemplo, no están dentro de los dones espirituales, pero ¿sabes qué? Pero en el fondo de todo el asunto vienen de Dios. Pero son talentos. Son talentos. Y estos talentos también vienen de Dios. No están catalogados como dones espirituales, porque los dones espirituales son para aquellas hechuras suyas, para aquellas nuevas criaturas, para aquellos creyentes. Y los dones naturales son para las criaturas de Dios, porque todos somos creación de Dios. Pero si yo soy cristiano hoy en día, soy llamado a ejercer incluso ese talento para la gloria de Dios. Y cuánto más ese don que se me ha dado por ser miembro del cuerpo de Cristo. Entonces mi responsabilidad no es crear dones, sino mi responsabilidad es poner esos dones que Dios me ha dado, ese talento que Dios me ha dado, al servicio de ¿qué? Del Señor. Esa es mi responsabilidad. Y por eso es que debo de orar. Alguien siempre me dice, no, pastor, ¿cuál es mi don? La verdad, no sé. O sea, no sabría decirte. Lo que único que te puedo dar siempre es un consejo. Consúltale a Dios. Pídele a Dios en oración. 2. Sirve en todo lo que puedas servir y descubrirás tu don. Sirve en todo lo que puedas servir. Y vas a ver un momento en que Dios va a tener convicción en tu corazón de decir, para esto, porque aquí encuentro de alguna manera esa confirmación de Dios. Pero si no sirvo y estoy con brazos cruzados, o estoy siendo observando y esperando que venga una voz audible y me diga así, como dijo Noé, pero ahora estoy esperando que me diga, Julio César, este es tu don, créeme que no se va a dar. Sino, ¿qué es lo que debo hacer? Ponerme a servir en todo lo que de pronto, en las oportunidades que Dios ponga, y Dios lo va a usar, y Dios va a responder a la oración que hagamos. ¿Qué tal si oramos, mis hermanos? Vamos a orar esta noche entonces, si nos ponemos de pie para poder darle gracias a Dios.